Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos nuevo año también en nuestro tiempo de noticias, donde arrancamos semana con los asuntos que entendemos son los más destacados dentro del contexto económico y social. En este punto nos detenemos en la subida de precios que marcará esta nueva etapa, este recién comenzado 2011. Sube la luz en cerca de un 10%, también lo hacen el gas en casi un 4%, y el transporte público, el autobús interurbano y los trenes de cercanía media y larga distancia. También sube el peaje de las autopistas, las bebidas del tabaco, los productos textiles y, atención, las hipotecas. Estas se incrementarán en más de 200 euros al año. Y si algo ha marcado este comienzo de año ha sido la nueva ley del tabaco. La reforma de esta normativa prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos cerrados y en algunos espacios abiertos. Se estrenan grandes contratiempos y con la resignación de fumadores, muchos de los cuales han cambiado a la barra del bar por la calle o las terrazas. El endurecimiento de la legislación vigente desde 2006 implica que no se puede fumar en ningún local, incluidos las discotecas, los bares y los restaurantes. En el sector de la hostelería, la polémica está servida. Veremos qué ocurre de aquí a unos meses. Pues la Federación de Consumidores FACU ha recibido 311 quejas de toda España por incumplimiento de la ley antitabaco en sus primeras 24 horas de vigencia y ha presentado una primera denuncia contra un bar de Sevilla que no ha puesto carteles con la prohibición y sigue vendiendo cigarrillos a menores. A su vez, la organización ha presentado una primera denuncia contra este bar, denunciando sin éxito el pasado que sigue teniendo una máquina expendedora de cigarrillos. Y en clave política, visita Moguer, Huelva, del presidente del PP andaluz y vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas. Entre otros asuntos de actualidad, Arenas ha lamentado la decisión de Francisco Álvarez Cascos de abandonar las filas populares y ha asegurado que no va a entrar en polémica con compañeros y excompañeros del partido. Arenas ha destacado que Álvarez Cascos ha sido una persona muy importante dentro del PP y de sus gobiernos, y si bien se ha mostrado convencido de que su baja no va a perjudicar las posibilidades electorales del partido en Asturias. Pues le diré que lamento la decisión que ha tomado el señor Álvarez Cascos, que ha sido una persona muy importante dentro del Partido Popular y dentro de nuestro gobierno, que yo no voy a entrar en polémica con compañeros del partido ni con ex compañeros del partido. Yo entro en polémica con Zapatero, con Chávez y con Griñán, no con compañeros de partido ni con personas que han sido compañeros de partido. Les contamos más cosas de inmediato. Es lunes 3 de enero, el día nos deja estos otros asuntos que les contamos en nuestro tiempo de noticias. Hemos despedido 2010 y debemos buscar una calculadora como mejor aliada para superar una dura prueba. Podríamos estar en la peor cuesta de enero de la última década para muchos. La vecina de Villanueva de las Cruces en Huelva, encontrada muerta ayer por la mañana, falleció a causa del ataque de dos perros de raza Rottweiler de su propiedad, según fuentes de la investigación. Y los primeros bebés nacidos este año ya no reciben la ayuda de 2.500 euros, ya que esta medida que ha dejado de estar en vigor. Primeros de año nos encontramos con una subida en las tarifas de los principales servicios básicos como la luz, el butano y los transportes, a pesar de que España seguirá inmersa en la crisis económica en este recién comenzado año 2011 y de que las empresas y el gobierno siguen apelando a la moderación salarial como receta para hacer frente al ajuste. Así, los precios de los servicios más básicos seguirán subiendo en un año que parte con una inflación que ha cerrado noviembre en el 2,3% en interanual y la tasa muy inferior a los aumentos cercanos al 10% que registrarán algunos servicios como la luz. El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque solo desde 2006 lo hace por encima del IPC. Si en 2007 la subida fue del 2,98%, en 2008 registró un incremento de 9,08%, en 2009 creció un 3,5% y en 2010 un 2,6%.
En esta ocasión, la tarifa del último recurso de la luz sube un 9,8% para cerca de 24 millones de usuarios, lo que supondrá un incremento medio de 3,2 euros al mes para un consumidor medio de electricidad o de 38,4 euros al año. En cuanto a las tarifas del gas, el Gobierno ha fijado en 3,9% el incremento medio. En el transporte, Renfe sube entre 2,3% y un 4,8% los billetes de sus distintos servicios. Los de cercanía y media distancia convencional se encarecerán un 3,1%, si bien los bonos multiviajes de estos trenes lo harán un 2,3%. De su lado, los AVE media distancia subirán un 4,8% y los AVE larga distancia un 2,3%. Esta subida no afecta al nuevo AVE Madrid-Valencia. Por su parte, el precio del billete del autobús interurbano subirá un 1,7%. De la misma forma, el peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado ha subido una media del 1,44% desde el 1 de enero de 2011. Pero la cosa no se queda ahí, también suben las hipotecas, encareciéndose en más de 200 euros al año. Estos aumentos se suman a los incrementos aprobados por grandes tabaqueras en el mes de diciembre y la industria de bebidas espirituosas teme un eventual aumento de los impuestos especiales que gravan el alcohol. En el ámbito textil suben los precios de la venta al público de los artículos textiles como consecuencia del incremento del precio de las materias primas como el algodón. También sube el precio del sello de correos. Las mejores noticias provienen del ámbito de la telefonía, donde el precio máximo de la cuota del abono mensual de las líneas permanecerá congelado en 2011. Mientras los precios de estos principales servicios no paran de subir, las rentas de los ciudadanos se mantienen estancadas. Así, tanto las empresas como el propio gobierno siguen pidiendo moderación salarial para superar la crisis. De hecho, el Ejecutivo ha rebajado el sueldo de los empleados públicos un 5% de media y ha congelado las pensiones para 2011. En esta misma línea, el Ejecutivo elevará un 1,3% el salario mínimo interprofesional, muy lejos del objetivo de 800 euros que había marcado el Partido Socialista para el año 2012 antes de acceder al poder. Y el Euribor a 12 meses, principal indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, repuntará en 2011 hasta situarse entre el 1,7 y el 2%, lo que podría encarecer las hipotecas entre 130 y 350 euros al año, según las previsiones de los analistas. Los usuarios que tengan una hipoteca media de unos 120.000 euros a 25 años y con un diferencial del 0,80% pagarán a finales de 2011 unos 538 euros. El indicador se sitúa en el 1,7% y unos 556 euros y finalmente llegará hasta el 2% frente a los 527 euros que pagaban de media en 2010. Este crecimiento supone elevar entre 11 y 29 euros al mes las cuotas hipotecarias, suponiendo un repunte anual de entre 130 y 350 euros anuales. Y la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos cerrados y en algunos espacios abiertos se ha estrenado sin grandes contratiempos e incidencias y con resignación de los fumadores, muchos de los cuales han cambiado la barra del bar por la calle y las terrazas. El endurecimiento de la legislación vigente desde el año 2006 implica que no se puede fumar en ningún local, incluidos las discotecas, los bares y los restaurantes. En esta época del año, estas imágenes no son muy frecuentes. Las terrazas de los bares casi llenas, pero el porqué es fácil de explicar. Desde hoy, este es uno de los últimos reductos de los fumadores, que han tenido que cambiar las barras de los bares por las mesas al aire libre. Y todo debido a la nueva ley antitabaco que cumple ya sus primeras horas en vigor y lo hace sin grandes contratiempos. Aunque en algunos lugares vetados al humo, como las puertas de los centros hospitalarios, la norma aún no se cumple. Y precisamente para denunciar incumplimientos, la organización Facua, Consumidores en Acción, ha habilitado una página web para facilitar estas denuncias, que luego serán trasladadas a las autoridades competentes. Pues los hosteleros creen que la nueva ley antitabaco les convierte en policías ante el cliente. Estiman hasta un 10% de pérdidas, el equivalente a 150.000 empleos. Desde las asociaciones de hostelería indican que se trata de una de las leyes más restrictivas aprobadas en Europa y recuerdan que con la posterior ley, cuando existía la opción de fumar no en los bares, el 95% de los hosteleros lo permitió. Las críticas también vienen por las grandes inversiones que se han tenido que hacer en los establecimientos para adaptar sus locales, cambios que a día de hoy no han podido rentabilizar.
recuperarse. También puntualizan que no es un momento adecuado para adoptar esta medida, puesto que lejos de ayudar, refuerza la tendencia a la baja. Puede ser una preocupación y por eso hemos ofrecido que en las zonas de fumadores no hubiera personal, que estuvieran separadas y sin personal. Y a pesar de eso han dicho que no. Luego, por lo tanto, ya una vez que se le han desmontado todas las excusas, lo que hay es un ataque a la hostelería. Es que en el sector de la noche, sobre todo, la gente no va a tener la posibilidad, como hasta ahora, de decir, bueno, pues yo estoy en un área de fumador o estoy en un área de no fumador, ¿no? Porque se invoca de que había que preservar a los no fumadores de los humos de los fumadores, cosa que no es así. En los restaurantes también, todo lo que tenía más de 100 metros tenía las dos zonas separadas. Y sin embargo han estado demagógicamente vendiendo que es que había que eliminar el humo del tabaco porque nadie tenía que soportarlo, ¿no? Y la Federación de Consumidores Facua ha recibido 311 quejas de toda España por incumplimiento de la ley antitabaco en sus primeras 24 horas de vigencia y ha presentado una primera denuncia contra un bar de Sevilla que no ha puesto carteles con la prohibición y que sigue vendiendo cigarrillos a los menores. Las 311 quejas se refieren a bares y restaurantes donde los clientes siguen fumando sin recibir llamadas de atención. Facua ha recibido 311 denuncias por incumplimiento de la normativa en las primeras 24 horas de funcionamiento de la página web facua.org/ley del tabaco y un día después de la entrada en vigor de esta nueva normativa. Andalucía lidera la tasa de denuncias con 86 y le siguen Cataluña y Madrid. Las provincias desde las que más usuarios han trasladado las irregularidades son Málaga, la capital madrileña y la ciudad condal. Después de poner en marcha una página web ayer, llevamos ya 24 horas, es una web donde los usuarios simplemente tienen que introducir sus datos personales y contarnos dónde han detectado un presunto incumplimiento, en qué consiste. Nosotros trasladaremos a las administraciones públicas esos presuntos incumplimientos de la norma. Evidentemente, no vamos a hacer públicos los establecimientos u organismos donde los consumidores nos cuenten que han detectado irregularidades porque no son necesariamente irregularidades claras, no las hemos contrastado y por eso entendemos que lo que ahora toca es que la Administración cumpla con su papel inspector. La organización hace un llamamiento a los responsables de estos locales que asuman y hagan cumplir la norma, al tiempo que ha pedido a los fumadores comprensión con las nuevas restricciones establecidas en la ley, ya que su objetivo es proteger los derechos de los no fumadores. Asimismo, ha reclamado a las autoridades sanitarias que intensifiquen las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ley. Un establecimiento de hostelería que en la entrada cuelga un cartel indicando que está prohibido fumar, un establecimiento de hostelería que tiene una máquina expendedora de tabaco en el interior del local con un mecanismo de control para evitar la venta a menores y donde cuando alguien fuma y un cliente se lo advierte a un camarero o el propio camarero lo detecta, le da una llamada de atención para que no lo haga, es un establecimiento que está cumpliendo la norma. Más allá de eso no pueden hacer los establecimientos de hostelería gran cosa. Por lo tanto, cuando un inspector de sanidad acuda a un local de hostelería y vea a una persona fumando, a una sola persona fumando, no le va a poner una sanción a un bar. Nosotros dudamos mucho que ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento ponga sanciones a bares porque en el momento en el que un inspector haga un control, un usuario a nivel individual esté fumando. En todo caso, sancionaría a ese usuario en concreto. Los consumidores que detecten establecimientos, recintos u organismos públicos que vulneren la norma solo tienen que rellenar un formulario con sus datos y los de la regularidad que quieran denunciar para trasladársela a la asociación. Facua dará traslado de las denuncias de los usuarios a las autoridades sanitarias competentes, solicitando que realicen inspecciones para verificar las irregularidades y, en su caso, aplicar las sanciones establecidas en la norma. El mercado de automóviles de turismo cerró el ejercicio 2010 de nuevo por debajo del 1.000.000 de matriculaciones. El mes de diciembre siguió la tónica de todo el segundo semestre con casi el 24% de menos de matriculaciones, acusando así la ausencia de las ayudas estatales y la subida del IVA. El mercado de automóviles de turismo cerró el ejercicio 2010 de nuevo por debajo del 1.000.000 de matriculaciones y aunque el saldo fue superior en un 3,1% al de 2009, fueron 600.000 unidades menos que en años de récord de mercado. El mes de diciembre siguió la tónica de todo el segundo semestre con casi el 24% menos de matriculaciones, acusando la ausencia de las ayudas estatales y la subida del IVA. Además, desde que estalló la crisis hace ya casi 3 años,
se han perdido más de 30.000 empleos en las redes de distribución y destruido más de 1 millar de empresas distribuidoras de vehículos. Fabricantes y vendedores lamentan estas cifras en un mercado como el español, que en su opinión aún tiene fuelle. Además, aseguran que pese a la coyuntura, la compra de un coche nuevo pasa por circunstancias muy favorables. Es verdad que se ha hecho un sacrificio importante en los márgenes tanto de concesionarios como de fabricantes. ¿En torno a cuánto? Pues estamos hablando de un 3%, está un 4 y un 5% de media, porque hay que tener en cuenta que va por gamas y modelos y entonces ahí es difícil generalizar, pero es fácil haber obtenido esos descuentos. Lo peor es que las previsiones apuntan a que el año 2011 retrocederá a niveles de principios de los 90 y se quedará por debajo de las 900.000 unidades. El año que viene se presenta complicado porque la economía no crece como debiera, tenemos paro, tenemos restricciones de crédito y es evidente que también las restricciones que hay y las medidas que se han tomado no ayudan al consumo. Un mercado saneado, dicen los expertos, debería apuntarse 1,3 o 1,4 millones de matriculaciones al año. Cada español gastará una media de 85 euros en las rebajas del invierno, un 10,5% menos que el año anterior, según una encuesta realizada por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes. Se trata del cuarto retroceso consecutivo en el gasto dedicado a la compra de productos durante las rebajas de invierno, que comienza a partir del 7 de enero, excepto en la Comunidad de Madrid y Murcia. La tendencia hacia la baja en el consumo se observa en todas las comunidades autónomas, si bien especialmente en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid y La Rioja, donde se observa una mayor caída respecto a 2010. Madrid con un gasto de 96 euros y Cataluña con 95 euros son las autonomías que más gastarán. En el extremo contrario se sitúa Canarias y Galicia con un gasto medio por debajo de los 80 euros. La vecina de Villanueva de las Cruces, en Huelva, encontrada muerta ayer por la mañana, falleció a causa del ataque de 2 perros de raza Rottweiler de su propiedad, según fuentes de la investigación. Con estos datos se descarta definitivamente la hipótesis de un homicidio. En un principio incluso se habló de un accidente de tráfico. Fueron sus propios perros. Los indicios recogidos por la Guardia Civil y los resultados de la autopsia apuntan a que la mujer de 45 años, encontrada muerta el pasado sábado en Villanueva de las Cruces, Huelva, pudo ser atacada por 2 Rottweiler de su propiedad. Se descarta así la hipótesis del homicidio o del accidente de tráfico que se manejaron en un principio. Las heridas por mordedura que presentaba el cuerpo de la víctima, encontrado por un hijo a las puertas de su finca, fueron las que le causaron la muerte. Los perros que estaban sueltos han sido ya apresados y serán sacrificados en los próximos días. Y la policía española ha intervenido 645 kilos de cocaína ocultos en contenedores que transportaban plátanos macho procedentes de Ecuador y ha detenido a 8 personas, según información de fuentes policiales. Las investigaciones comenzaron en noviembre pasado, cuando se tuvo conocimiento de que una banda dedicada al narcotráfico preparaba un envío de cocaína desde Ecuador que tenía como destino el puerto español de Algeciras. La policía estableció un dispositivo de control e inspección de contenedores que ha culminado con la localización de un total de 645 kilos de cocaína. La droga estaba distribuida en paquetes de aproximadamente 1 kilo de peso y ocultos en cajas de plátanos. Los primeros bebés nacidos este año ya no recibirán la ayuda de 2.500 euros, ya que esta medida ha dejado de estar en vigor. Muchas madres han adelantado sus partos para poder recibir esta ayuda estatal. Se llama Adriana y tras un largo parto ha llegado al mundo pasada la 1:30 de la madrugada, lo que la ha convertido en el primer bebé madrileño del nuevo año. Y esta es Yasmín, la primera catalana de 2011. Ambas son algunos de los neonatos de este año que comienza, cuyas familias ya no recibirán los 2.500 euros del cheque bebé, que ha dejado de ser efectivo desde el primer minuto de este año. Y precisamente un minuto antes de las 12 de la noche, a las 23:59, vino al mundo en Logroño Amalia Fernández Nestares, por lo que sí recibirá esta ayuda estatal. Los primeros 2 bebés alaveses también se han quedado sin los 2.500 euros, pero sí han llegado con un pan debajo del brazo, ya que durante su primer año de vida
recibirán una barra de pan diaria gracias a la Asociación de Panaderías de Álava. Y miles de personas han participado en la madrileña Plaza de Colón en la misa de Sagrada Familia, en la que, mediante una conexión en directo desde el Vaticano, el Papa Benedicto XVI ha instado a las familias a ser genuinos servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Han sido miles las personas que hoy se han concentrado en la Plaza de Colón de Madrid para asistir a la Misa de la Sagrada Familia, una misa que ha sido concelebrada por medio centenar de obispos, tanto españoles como europeos, junto al cardenal Rouco Varela, y que también ha contado con la participación del Papa a través de una conexión en directo desde el Vaticano. En su mensaje, Benedicto XVI ha instado a las familias a ser servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida, mientras que en la homilía, Rouco Varela ha asegurado que aborto y eutanasia son manifestaciones de una crisis mucho más honda que la económica, y ha invitado a las familias a convertirse en la esperanza de Europa, en las que, ha asegurado, son sus horas más dramáticas. Y les hablamos ahora de una iniciativa solidaria. La capital gaditana cuenta con una nueva tienda de comercio justo. Se trata de una iniciativa que impulsa a los productores más desfavorecidos y garantiza a los consumidores que los productos adquiridos han sido totalmente elaborados en condiciones de dignidad. El comercio justo pues quiere potenciar y promover los procesos de producción de todo tipo de artículos, tanto de alimentación como de artesanía, y que quiere procurar unas condiciones justas en los lugares donde se elabora, tanto para los productores, los pequeños artesanos, los campesinos. Antes teníamos un punto de venta puntual a la salida de alguna de las misas de fin de semana, y a la vista de que se había quedado este local frente al templo libre, pues vimos la posibilidad, la valoramos en el Consejo Pastoral y nos animamos a afrontarlo. Costa de Marfil se enfrenta hoy a una jornada clave en cuanto a su conflicto diplomático. Hoy se espera la segunda visita de los 3 presidentes enviados por la Comunidad Económica con el objetivo de convencer a Laurent Gbagbo de que abandone el poder. Jornada clave en la crisis política de Costa de Marfil. Hoy se espera la segunda visita de los 3 presidentes enviados por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El representante de la Unión Africana, el primer ministro keniata Raila Odinga, se unirá a ellos. Objetivo: convencer a Laurent Gbagbo de que abandone el poder. El día antes de esta visita, Charles Blé Goudé, el líder de los jóvenes patriotas leales a Gbagbo, ha rebajado el tono de sus amenazas, suspendiendo el ataque al hotel donde se encuentra Alassane Ouattara, presidente electo según la comunidad internacional. Allí están unos 800 cascos azules protegiendo el cuartel general de Ouattara. El resto de las fuerzas de paz de la ONU patrulla las calles de un país que ha tenido que aprender a convivir durante las últimas semanas con el temor a una nueva guerra civil. Alassane Ouattara se mantiene a la espera de unas negociaciones que se antojan cruciales para el devenir del país. Si fracasa una vez más la diplomacia, muchos aseguran que el camino a una intervención militar de países vecinos quedaría totalmente despejado. Y al menos 20 sospechosos fueron detenidos en las últimas horas por el atentado cometido la pasada Nochevieja contra una iglesia en la ciudad egipcia de Alejandría, donde hubo 21 muertos. Hoy, 3 días después del terrible suceso, representantes políticos y religiosos han condenado el atentado. Llamadas a la unidad en Egipto tras el atentado de la pasada Nochevieja contra una iglesia copta en Alejandría. Representantes políticos y religiosos han condenado con firmeza este atentado que amenaza con avivar la tensión entre las diferentes comunidades del país. Las reacciones de las instituciones religiosas del lado cristiano e islámico tratan de frenar la ira de los coptos y evitar la violencia sectaria, señala nuestro corresponsal en El Cairo. Tras condenar el ataque, el gran imam de Al-Azhar ha arremetido contra el Papa, quien el pasado domingo pidió a los líderes mundiales que protegieran a los cristianos. Su santidad no ha reaccionado contra el asesinato de miles o millones de musulmanes en Irak. Estamos esperando a que el Papa ponga al mismo nivel a las víctimas musulmanas y cristianas. El líder de los suníes realizaba estas declaraciones tras presentar su pésame al Papa copto.
Shenouda III ha asegurado que a pesar del atentado, el próximo día 6 encabezará la misa del gallo de la Navidad copta. Este tipo de hechos intentan evitar que celebremos la Navidad, pero la celebraremos independientemente de los problemas. Palabras que se mezclaban con los ecos de una manifestación en la que decenas de cristianos protestaban contra la visita del gran imán de Al-Azhar. Al menos 20 personas han sido detenidas en las últimas horas por su presunta relación con este atentado, el peor jamás sufrido por la minoritaria comunidad cristiana de Egipto. Y es momento de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Mientras las altas presiones se instalan en el centro de Europa, en el Océano Atlántico, una zona de bajas presiones acechará el suroeste peninsular. Por otra parte, la situación de esta zona de bajas presiones frente a las costas portuguesas enviará vientos del suroeste que provocarán un notable aumento de las temperaturas. Así que comenzamos el año sin variables en las temperaturas, pero con escasas lluvias. Tendremos idéntico panorama en Andalucía, cielos parcialmente nubosos en las costas orientales y en las áreas altas de montaña. El Festival Actual 2011 ha arrancado hoy en Logroño con un collage fotográfico, un fotomatón, la proyección de la película española candidata a los Oscar, también La lluvia, de Itziar Bollaín, y la actuación del grupo Al Buruz, que abre un puente musical entre las culturas hispánica y musulmana. Un collage fotográfico, un fotomatón o la proyección de la película También la lluvia de Itziar Bollaín son algunos de los atractivos de Actual 2011. El festival, que ha arrancado este domingo en Logroño, ofrecerá hasta el próximo día 8 15 conciertos y la proyección en versión original de los 12 largometrajes más premiados en festivales internacionales. A pesar de los 21 años que lleva el gobierno de La Rioja organizando este festival, cada edición sorprende con algo diferente, como explica el consejero de Cultura, Luis Alegre. Actual es una historia que se inició hace 21 años, pero que el argumento y el contenido cambia año tras año. Conjugan todos los ritmos y todas las músicas, el folk, el rock, el jazz, el hip hop. Están todas. En las carteleras de cine aparecen los problemas de siempre, pero con tratamientos nuevos. Otra de las atracciones de esta nueva edición ha sido este original fotomatón instalado en la Casa de los Periodistas y que, bajo el lema El rostro actual de Logroño, se pretende que aquellas personas que lo deseen inmortalicen sus rostros, con lo que se formarán murales a base de fotos de carné. Sin duda, todo un espectáculo de sonido e imágenes. Les hablamos ahora del paisaje de botánico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, que se convierte en un mágico hechizo invernal con un paisaje excepcional que cautiva a quienes estos días vacacionales dedican su tiempo a disfrutar de los bosques. El invierno nos deja estampas como estas. Estamos en el Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real. Allí el paisaje que descubrimos parece sacado de un auténtico cuento de hadas donde la magia es la protagonista. Y es que la vegetación transforma durante esta época del año sus valles y sierras en un gran mosaico de colores. Un extenso catálogo de árboles y arbustos que se mezclan entre sí, conformando un paisaje excepcional que cautiva a quien estos días de Navidad decide pasear y recorrer este territorio, atraídos por las imágenes bucólicas que se encuentran a su paso. Los árboles centenarios salpican continuamente el paisaje, moldeado en muchos casos por el uso del suelo realizado a lo largo de los últimos 600 años, y que ha conformado las formaciones vegetales de bosque mediterráneo en este territorio. Pero el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno incorpora otras muchas especies, algunas de hábito eurosiberiano que encuentran aquí un refugio, como es el caso del abedul, el sauce, el aliso, el tejo o el acebo. Sin duda, todo un regalo que la naturaleza ha querido hacer a nuestros sentidos. Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más información. Que descansen. Feliz noche.